Hijo amado, no pienses que este momento es casual. Hay algo que necesita tu atención inmediata. Estoy hablando directamente a tu corazón porque no quiero que pierdas lo que ya he preparado para tu vida. Hay una decisión que necesitas tomar para mañana, y esta determinará un nuevo capítulo en tu historia. No ignores esta advertencia, porque te estoy dando la oportunidad de liberarte de lo que ha estado atando tus pasos por tanto tiempo. Si sientes que esta palabra es para ti, quiero que te quedes hasta el final. Revelaré todo lo que está sucediendo. Y por favor, comparte este mensaje con alguien que sepas que también necesita escuchar esto. Escucha. Has estado viviendo días de confusión, rodeado de problemas que parecen no tener solución. La salud ha sido desafiada. La familia está fragmentada y aquellos que deberían apoyarte parecen distantes o demasiado ocupados para darse cuenta de lo que estás pasando. Pero yo, el Señor, estoy aquí. Veo el peso que llevas y quiero que sepas, nada de esto es invisible para mis ojos. Pero lo que sucede a tu alrededor no es el problema principal. Es en tu corazón donde la transformación necesita comenzar. Te has debatido con miedos, inseguridades y resentimientos que te roban la paz. Hoy te llamo a confiar. Ha llegado el momento de entregar todo en mis manos. Sientes como si estuvieras estancado, ¿verdad? Como si nada avanzara, como si tu vida estuviera atrapada en un ciclo que se repite continuamente. Esto no es un castigo, es una advertencia. He estado hablando contigo de muchas formas, pero las distracciones del día a día han ahogado mi voz. Te amo profundamente, pero soy justo y fiel. Necesito que tomes una decisión. Lo que está frente a ti no es algo que se puede posponer. Hijos e hijas rebeldes, palabras injustas, falta de entendimiento. Sé que todo esto duele, pero hoy te doy un camino. Hasta mañana decide confiar completamente en mí. Deja de intentar resolverlo todo solo. Veo tus oraciones, cada palabra dicha en silencio, cada pensamiento que has lanzado al cielo, creyendo que nadie escuchó. Yo escuché, pero, hijo, escucha lo que te digo. La oración sin confianza es como una semilla que nunca se planta. Necesitas creer que soy capaz de cambiar el rumbo de esta situación. Cree en mí y confía en mis planes, porque nunca falto. Aquellos que han hablado mal de ti, los que te rodean con envidia o falsas intenciones, no tendrán poder sobre tu vida. Pero necesitas actuar. Ora con fe y yo cuidaré de cada detalle. No pienses que esto es solo otra advertencia. Estoy hablando contigo directamente. Hasta mañana quiero que mires a tu alrededor y hagas lo que sabes que debe hacerse. Puede ser un perdón que has evitado dar. Puede ser una actitud de valentía que has pospuesto por miedo a lo que los demás piensen. No te preocupes por la opinión ajena. Estoy contigo. Soy la fuerza que te sostiene, el refugio que te protege. Si confías en mí, verás el alivio que traeré sobre ti y sobre tu hogar. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas puertas permanecen cerradas, no importa cuánto intentes abrirlas? Esto sucede porque algunas puertas solo yo puedo abrir. Pero, hijo, hay llaves que están en tus manos y que aún no has usado. La llave de la fe, la llave de la obediencia, la llave del arrepentimiento. Úsalas ahora, no esperes. Hay bendiciones esperando ser liberadas, pero necesitas dar el primer paso. Así es como trabajo. Yo guío, pero tú necesitas seguir. No permitas que la procrastinación te robe ni un día más. Recuerda que soy el Dios de lo imposible. No hay enfermedad, crisis financiera o problema familiar que no pueda transformar. Pero lo que busco en ti es un corazón entregado. Muchos claman por el milagro, pero pocos realmente desean mi presencia. No quiero darte solo una solución temporal. Quiero darte una vida llena de propósito. Elígeme sobre todo. Elígeme antes que cualquier cosa. Verás cómo las cosas que te afligen comenzarán a cambiar cuando yo sea el centro de tu vida. Mañana no es un plazo arbitrario.
Es un límite que he establecido porque conozco el momento adecuado para actuar. Veo lo que tú no ves y sé que las cosas necesitan ser resueltas ahora para evitar dolores mayores en el futuro. No pospongas lo que te estoy pidiendo. La obediencia trae protección y la protección te coloca en el camino de la victoria. ¿Qué estás esperando? ¿El miedo a equivocarte? ¿Qué te ata? Recuerda, no te he dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y equilibrio. Confía en mí. Hijo, no veas este mensaje como una exigencia. Véalo como una oportunidad. Soy el Padre que te ama tanto, que no puede permanecer en silencio mientras caminas en una dirección peligrosa. Quiero que experimentes paz, alegría y abundancia, pero eso solo vendrá si escuchas mi voz y sigues lo que te digo. Hay algo que necesita cambiar en ti, en tu hogar, en tu forma de vivir. Pero para eso necesitas dar el primer paso, y ese paso es confiar y obedecer. Si has llegado hasta aquí, es porque mi espíritu está trabajando en tu corazón. No ignores este momento. Háblame ahora. Dime lo que hay en tu corazón. Estoy escuchando. Y mientras haces esto, quiero que dejes un comentario aquí, declarando tu confianza en mí. Hazlo como un acto de fe, un testimonio de que estás listo para actuar. Y comparte este mensaje. Alguien cercano a ti también necesita escuchar esto. Este es el momento. Mañana puede ser tarde. Caminemos juntos, hijo amado. Confía y verás lo que haré en tu vida. Hay una urgencia en lo que te estoy diciendo, y no es por casualidad. Cada detalle de tu vida importa para mí. Cada elección, cada pensamiento, cada actitud. Hoy te encuentras en un punto crucial, en una bifurcación. De un lado está el camino que ya conoces, con sus dificultades, sus desafíos sin solución y la sensación de estar dando vueltas en círculos. Del otro lado está el camino que estoy preparando, un camino que exige fe, coraje y sobre todo decisión. No posponer esta elección es esencial. Hay fuerzas invisibles trabajando para mantenerte exactamente donde estás, pero hoy vine a romper esa resistencia. Te estoy llamando a algo más grande. No dejes que esto pase. Quiero que mires a tu alrededor por un momento y pienses todas esas situaciones que parecen estar atascadas en tu vida, problemas con tus hijos, la preocupación por la salud, esa relación desgastada que ya no sabes cómo arreglar. Nada de eso es irrelevante para mí. Veo los detalles que consideras pequeños, pero que consumen tu corazón día tras día. Conozco la presión en tu pecho al pensar en el futuro, pero también veo algo que a menudo olvidas: el poder que está disponible para cambiar todo esto. No es el tiempo o la casualidad lo que resolverá lo que tienes delante. Es mi intervención directa, pero para eso necesitas actuar. Ahora, las respuestas que buscas no están lejos. Están al alcance de tu mano, pero se necesita un paso de fe. ¿Sabes esa oración que has estado haciendo con palabras casi susurradas, como si no tuvieras certeza de que yo estaba escuchando? He escuchado cada una de ellas, pero no respondo solo al sonido de la voz. Respondo al corazón que confía. Y eso es exactamente lo que te pido ahora. Confía. La solución no está en lo que puedes controlar o manipular. Está en la entrega total. ¿Qué significa entrega? Significa soltar el volante y dejar que yo conduzca. Y cuando hagas eso, prepárate para lo inesperado, para lo imposible, porque yo soy el Dios que opera más allá de lo que puedes imaginar. Sientes el peso de este momento porque hay mucho más en juego que solo tu vida. Hay personas conectadas a ti y las decisiones que tomas impactan más de lo que imaginas. Tus hijos, tu familia, incluso aquellos que no percibes que te están observando. Todos ellos están siendo moldeados por tus elecciones.
No se trata solo de resolver un problema o encontrar un alivio temporal. Se trata de redefinir el rumbo de tu historia y de la historia de aquellos que amas. Quiero hacer esto, pero necesito que me permitas actuar. Hay promesas que ya han sido liberadas sobre ti, pero que aún no se han manifestado porque algo te ha mantenido. Es como si estuvieras a la puerta de un gran milagro, pero una cadena invisible te mantuviera afuera. Esa cadena no está hecha de hierro o acero, está hecha de miedo, duda y resistencia. No te creé para vivir limitado, atrapado en lo que es seguro o cómodo. Te llamé para caminar sobre las aguas, para hacer lo que parece imposible, pero para eso necesitas decidir salir de la barca. Hoy es el día de romper esa cadena, no mañana, no en una semana. Ahora, quiero que pienses por un instante, ¿qué te ha impedido confiar plenamente en mí? ¿Es el miedo a lo desconocido, la vergüenza por errores pasados, el cansancio de tantos intentos que no han funcionado? Quiero que sepas que nada de esto es demasiado grande para mi poder. Transformo el error en testimonio, el cansancio en fuerza renovada y el miedo en valentía inquebrantable. Pero todo comienza con una decisión. Hasta mañana quiero ver esa decisión en acción. No como una promesa hecha en palabras, sino como un paso concreto. ¿Qué necesitas entregar hoy? ¿Cuál es el peso que has estado cargando solo y que te estoy pidiendo que me dejes llevar? Sé que ya has intentado muchas cosas, has buscado consejos, has hecho planes, has tratado de resolverlo a tu manera, pero aún así la situación permanece. Eso no significa que has fallado, significa que estabas tratando de resolver algo que no es tu responsabilidad resolver. Hay batallas que solo yo puedo luchar, pero para eso necesitas darme permiso. Y ese permiso viene de tu decisión de confiar y obedecer. Quiero abrir puertas que nadie puede cerrar, pero necesito que dejes de golpear puertas que ya he cerrado. Hay algo más que necesitas saber. Hay personas que no están a tu lado como deberían. No todos los que te rodean están deseando tu victoria. Algunas personas sienten envidia de lo que ya he puesto en tu vida y otras simplemente no pueden entender lo que estoy haciendo en ti. No permitas que la opinión de ellos determine tus elecciones. Si sigues buscando aprobación donde no hay entendimiento, estarás dando vueltas en círculos. Mírame, escucha mi voz. Yo soy quien te conoce plenamente y te ama incondicionalmente. No permitas que las voces a tu alrededor ahoguen la mía. Y ahora quiero pedirte algo. Escribe aquí en los comentarios lo que has decidido entregar en mis manos hoy. Di con fe: confío y entrego todo a ti. Este simple acto de escribir es una declaración pública, una manifestación de tu confianza. No te preocupes por quién va a leer. Esta es una conversación entre tú y yo, pero puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Recuerda, soy el Dios que restaura, que sana, que libera. Cuando te conectas conmigo, nada permanece igual. Prometo que estaré contigo en cada paso, pero necesitas dar el primero. Quiero que recuerdes una promesa que dejé registrada en mi palabra y que es para ti hoy. Entrega tu camino al Señor, confía en Él y Él hará lo demás. Esto no es solo una frase bonita, es una garantía. Cuando entregas, cuando confías, yo actúo. Pero solo puedo actuar cuando decides ponerme en el centro. Puede que sientas que estás solo en este momento, pero no lo estás. Estoy aquí y he estado aquí desde el principio. Cada lágrima que has contenido, cada palabra que has callado, lo he visto. Pero ahora es hora de dejar de contener, de dejar de callar. Es hora de hablar conmigo, de liberar todo lo que pesa en tu corazón y de confiar en que soy capaz de transformar lo que parece perdido en algo más grande de lo que puedes imaginar. Esto no es solo un llamado, es una promesa de que, si me buscas, encontrarás respuestas.
Si me confías tu vida, encontrarás propósito. Si me obedeces, encontrarás paz. Hay un camino delante de ti, y ya he caminado por él. Sé a dónde lleva. No dejes que el miedo a lo que no ves te impida seguir. Estoy aquí para guiar cada paso, para sostener cada momento. Pero necesitas empezar ahora. No esperes más, porque lo que tengo para ti es urgente, necesario, y está listo para ser derramado sobre tu vida. Decide, confía, avanza. Estás ante un momento decisivo. No pienses que este mensaje es uno más entre tantos que has escuchado. Es único, específico, y llega a ti como un aviso directo, lleno de amor y urgencia. Hay algo poderoso a punto de suceder, pero depende de una elección que solo tú puedes hacer. Lo que está en juego aquí es mucho mayor que una simple decisión cotidiana. Estamos hablando de un destino que puede ser transformado, de una historia que puede ser reescrita, de cadenas que pueden ser rotas ahora mismo. Para y reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en ciclos que se repiten? Problemas que parecen nunca cambiar, oraciones que parecen no tener respuesta, personas a tu alrededor que parecen absorber tu energía, trayendo más peso que apoyo. No estoy aquí para señalar lo que está mal, sino para mostrarte cómo salir de esta situación. Hay un camino, una salida clara, y yo soy quien está listo para guiarte por ella. Pero esto requiere algo de ti. No puedo actuar si insistes en mantener las riendas en tus propias manos. Es hora de soltar el control y confiar en quien sabe exactamente a dónde lleva cada camino. Puede que sientas que hay barreras invisibles impidiéndote avanzar, como si algo siempre te estuviera arrastrando hacia atrás en el momento en que parece que todo va a salir bien. Esto no es producto de tu imaginación. Esas barreras existen, pero no son más grandes que mi poder. Hay fuerzas trabajando en tu contra, pero soy el Dios que rompe cadenas, destruye muros y abre el mar donde no había camino. Todo esto está al alcance de tu mano, pero necesitas decidir confiar y actuar conforme a lo que estoy pidiendo. Hasta mañana, una decisión tuya puede cambiar todo. No ignores las señales. Has sentido durante tiempo que algo está mal, que las cosas no están en su lugar, pero has evitado enfrentar esto de frente. Tal vez sea por miedo, por duda o por no saber por dónde empezar, pero te estoy diciendo ahora, ya sabes lo que necesitas hacer, ya tienes una dirección clara y lo que te falta es dar el paso. No te forzaré, porque el amor que tengo por ti es libre, pero estoy aquí para decirte que el tiempo es ahora. Postergar puede costar caro, más de lo que imaginas. Estás en un punto de cambio y cada minuto cuenta. ¿Cuántas veces has sentido que estabas orando, pero las respuestas no llegaban? Quiero que sepas que he escuchado cada palabra, pero algunas respuestas solo llegan cuando estás dispuesto a confiar completamente, no con palabras, sino con acciones. Te estoy pidiendo que confíes en mí como nunca antes. Hay áreas de tu vida que aún no me has entregado completamente. Tal vez sea porque crees que puedes resolverlas solo, o porque no sabes si realmente me importas. Déjame decirte algo. Me importa cada detalle, desde las crisis más grandes hasta las preocupaciones que ni siquiera compartes con nadie. Veo todo y quiero actuar. Pero necesito que me dejes ser Dios en tu vida. Hay personas a tu alrededor que han estado absorbiendo tu energía y esparciendo dudas. Han hablado palabras que te desaniman, que te hacen cuestionar si vale la pena seguir. Quiero que sepas que no necesitas la aprobación de ellas. Lo que estoy haciendo en tu vida no depende del reconocimiento o la aceptación de quienes te rodean. Mi plan para ti es mucho mayor que cualquier crítica, envidia o juicio. Soy quien levanta, restaura y exalta en el tiempo adecuado. No permitas que la voz del mundo sea más alta que la mía, y ahora quiero que reflexiones profundamente. ¿Cuál es la decisión que has estado postergando?
¿Cuál es la entrega que aún no has hecho completamente? ¿Cuál es el paso de fe que parece aterrador, pero que sabes que necesitas dar? Escribe aquí en los comentarios lo que estás dispuesto a entregar, lo que estás listo para cambiar. Declara esto, no como un ritual, sino como un acto de fe, como un testimonio de que estás escuchando y respondiendo al llamado. Esto no es para mí, es para ti, para que veas el poder que hay en verbalizar tu confianza y tu decisión. Yo veo las preocupaciones que han ocupado tus pensamientos, la salud que ya no es la misma, las dificultades financieras que te quitan el sueño, los conflictos familiares que parecen no tener fin. Estas cosas no son una carga para mí. Yo soy el Dios que sana, que provee y que restaura. Pero lo que quiero es más que resolver problemas. Quiero que me permitas ser la fuente de todo en tu vida. Quiero que me busques no solo por lo que puedo hacer, sino por quién soy. Cuando entiendes esto, los milagros dejan de ser eventos aislados y se convierten en parte de tu caminar diario. Hay un versículo que necesita resonar en tu corazón ahora. He aquí que hago algo nuevo. Ahora está brotando. ¿No lo percibís? He aquí que pondré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Esto no es una promesa vaga, es una declaración específica para este momento. Estoy haciendo algo nuevo en tu vida, pero necesitas abrir los ojos espirituales para verlo. A menudo, lo que parece ser el final es, en realidad, el comienzo de algo que estoy trayendo a existencia. Pero para que esto se manifieste, necesitas confiar en mí lo suficiente para dejar lo viejo atrás. Esta decisión que necesitas tomar no es solo sobre cambiar algo externo, es sobre transformar tu interior. Porque cuando tu corazón está alineado conmigo, todo lo demás comienza a alinearse. No se trata de perfección, sino de intención. No espero que tengas todas las respuestas o que sepas exactamente qué hacer en cada situación. Lo que espero es que confíes en que yo sé y que soy capaz de guiarte en cada paso. Quiero que imagines ahora cómo será cuando esta situación comience a cambiar. Imagina la paz ocupando el lugar de la ansiedad, la restauración sustituyendo la separación, la abundancia llenando el vacío. Esto no es una utopía, es lo que quiero hacer en tu vida. Pero todo comienza con tu decisión. Esta es la clave que abre la puerta a todo lo que ya he preparado para ti. No pierdas esto por miedo o procrastinación. Y una vez más, te pido, declara tu decisión. Deja en los comentarios una palabra, una frase, algo que simbolice tu entrega, tu confianza, tu fe. Hay poder en lo que declaras, porque cuando hablas, das vida a lo que está en tu corazón. Y ese es el primer paso para transformar tu realidad. Yo soy aquel que conoce el principio y el fin, y te digo con todo el amor, este es el momento. Decide, confía y mira lo que haré. Hay un movimiento invisible sucediendo ahora a tu alrededor. Sientes en tu corazón que algo es diferente, que el tiempo de esperar ha terminado y la hora de actuar ha llegado. Esto no es una emoción pasajera, ni una coincidencia. Es un llamado directo, una voz que resuena en tu alma diciendo, es ahora. Pero para que lo imposible se convierta en realidad, necesitas dar un paso. Sé que has estado orando, deseando cambios, buscando respuestas. Pero también sé que muchas veces has estado aferrándote a la comodidad de no decidir, de postergar el momento de la acción. Esto necesita cambiar hoy. Hay una elección que solo tú puedes hacer. Piensa en los días que han pasado, en las situaciones que te han traído hasta aquí. ¿Cuántas veces quisiste cambiar, pero algo siempre lo impidió? Tal vez fue el miedo a lo que viene después, o la duda de que las cosas realmente puedan mejorar. Te digo con claridad, nada cambia mientras no tomes una decisión. Te estoy llamando a un lugar más alto,
un lugar donde tus preocupaciones no tendrán el poder de consumirte. Pero este llamado exige valentía. Valentía para salir del lugar donde estás ahora. Valentía para decir, confío. Sé que hay batallas internas que nadie conoce. Has cargado cosas que nunca compartiste con nadie, ni siquiera con las personas más cercanas. Pero eso no significa que yo no sepa. Veo lo que nadie ve, y es precisamente por eso que estoy aquí. No solo te estoy llamando a cambiar algo en tu vida, te estoy llamando a cambiar la manera en que vives. Hasta ahora has estado caminando entre confiar en mí y tratar de resolver todo por tu cuenta. Esto necesita terminar. Quiero ser el centro de todo, el fundamento sobre el cual construyes cada área de tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque las cosas parecían no avanzar? Ora, intenta, pero todo sigue igual. ¿Sabes por qué? Porque hay decisiones que aún no has tomado. Hay puertas que solo se abren con la llave de la obediencia. Hay respuestas que solo llegan cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas y entregas el control a mí. Esto no se trata de rendirse, se trata de confiar. Cuando confías, lo imposible comienza a moverse. Tal vez estés pensando ahora, ¿y si no estoy listo? Te digo, nunca te llamo para algo para lo que no estés preparado. No importa cuán complicada parezca la situación o cuánto te sientas pequeño ante ella. Yo soy el Dios que hace que lo poco se multiplique, que transforma la debilidad en fuerza y que escribe historias donde todos creían que no había salida. Todo lo que te pido es que confíes, y confíes de verdad. No solo con palabras, sino con acciones que demuestren que estás dispuesto a dejarme guiar. Hay algo que necesita ser quebrantado dentro de ti antes de que lo nuevo pueda llegar. Puede ser el orgullo, que te hace querer resolver todo por tu cuenta. Puede ser la duda, que te impide creer que soy capaz de hacer lo que prometí. Puede ser incluso el dolor de heridas antiguas, que llevas tanto tiempo que ya te has acostumbrado a ellas. Pero hoy estoy aquí para decirte, no necesitas cargar con eso más. Quiero sanar, restaurar, renovar. Pero la sanidad solo comienza cuando eliges entregarme lo que está en tus manos. Escribe aquí en los comentarios lo que estás listo para dejar atrás. Declara esto como un acto de fe. No importa el tamaño del desafío o la profundidad del dolor. Yo soy más grande. Escribe, yo entrego. Porque cuando haces eso estás declarando que confías en mi poder, que crees en mi promesa y que estás listo para vivir lo que tengo para ti. Veo a las personas a tu alrededor, algunas de ellas tirándote hacia atrás, otras animándote a rendirte. Pero ten esto en cuenta, tu victoria no depende de ellas. Lo que tengo para ti no puede ser impedido por palabras de envidia, juicio o incredulidad. Mi plan es más grande que cualquier oposición. Soy aquel que te guarda, que te protege y que garantiza que ningún mal prevalecerá contra ti. Pero para eso necesitas posicionarte. Necesitas decir, voy a confiar. No dejes que las distracciones del mundo ahoguen lo que estoy diciendo ahora. Piensa en todo lo que ha consumido tu tiempo, tu energía, tu atención. ¿Realmente importan esas cosas? ¿O te están alejando de lo que es más importante? Quiero que empieces a priorizar lo que realmente tiene valor, y eso comienza con tu comunión conmigo. No quiero ser solo una parte de tu vida, quiero ser el centro. Cuando haces eso, todo a tu alrededor comienza a cambiar. He prometido que quien me busca con todo el corazón me encontrará, y esa promesa es para ti. Sé que el futuro puede parecer incierto, pero quiero que sepas que ya estoy allí. Cada detalle ya ha sido planeado, cada necesidad ya ha sido suplida, cada obstáculo ya ha sido vencido. Lo que estoy pidiendo es que confíes en que estoy en control. No hay nada que esté fuera de mi alcance, nada que sea imposible para mí.
Si pudieras ver lo que yo veo, no tendrías dudas. Pero como sé que no puedes, te pido, camina por fe y no por vista, porque sé bien los pensamientos que pienso de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras son más que una promesa, son una garantía. Nunca planeé para ti el fracaso, el dolor o la estancación. Lo que tengo es paz, es esperanza, es vida en abundancia. Pero para vivir eso, necesitas alinearte con mi propósito. Necesitas decir, sí, confío. Mira tu vida y pregúntate, ¿qué te está deteniendo? Puede ser un miedo que no puedes superar, un hábito que sabes que necesitas dejar, o incluso personas que te alejan de lo que tengo para ti. Sea lo que sea, quiero que lo entregues a mí ahora. No dejes que esas cosas te alejen de lo que ya he preparado. Escribe en los comentarios aquello que sabes que necesitas cambiar, aquello que sabes que necesitas entregar. Hazlo como un acto de fe, como un compromiso de que estás listo para actuar. Y mientras haces eso, recuerda que estoy a tu lado, fortaleciéndote, guiándote y sosteniéndote. No estás solo en este camino. Nunca te he dejado y nunca te dejaré. Pero necesito que tomes una decisión hoy. El tiempo de esperar ha terminado. El tiempo de actuar es ahora. Confía en mí y verás lo que haré. Hay algo que necesita hacerse ahora. No mañana, no después de otro día, tratando de entender lo que ya está claro en tu corazón. Sabes lo que te ha mantenido atado, lo que ha consumido tu energía y oscurecido tu visión. Este momento no es sobre el pasado, ni sobre los errores que lamentas. No es sobre el futuro, que a veces parece incierto y fuera de control. Es sobre el presente, el instante en que decides, no voy a esperar más. Hay cosas que solo cambian cuando decides cambiar, y te estoy diciendo que esa decisión necesita suceder. Hasta mañana, lo que está pendiente debe resolverse. Mira a tu alrededor. Todas las piezas están cayendo en su lugar, pero necesitas ajustar el enfoque para ver lo que estoy haciendo. Algunas situaciones que parecieron retrocesos eran, en realidad, parte de un realineamiento. Pero hay una parte que depende de ti. Necesitas decidir si vas a confiar en mí o seguir tratando de cargar un peso que no fue hecho para tus hombros. El mayor error sería ignorar lo que te estoy diciendo ahora y seguir como si este mensaje fuera solo uno más. No lo es. Tal vez te estés preguntando por qué tantas cosas parecen confusas. Algunas relaciones se han desgastado, tu salud ha enfrentado desafíos, tus proyectos parecen estancados y la paz parece un sueño lejano. Pero lo que no te das cuenta es que hay un propósito incluso en las luchas. Utilizo cada detalle de tu vida para llevarte a un lugar más grande, pero eso solo ocurre cuando te entregas por completo. Cuando confías, cuando entregas, yo actúo. Pero mientras sostengas las riendas e insistas en hacer las cosas a tu manera, estarás retrasando lo que ya está preparado. Quiero que te detengas ahora y pienses, ¿qué exactamente te está deteniendo? ¿Es el miedo a perder algo que consideras esencial? ¿Es el orgullo que no te permite pedir ayuda? ¿Es el apego a algo que ya te he pedido que sueltes? Sea lo que sea, eso es lo que ha impedido el fluir de lo que quiero hacer en tu vida. Esta no es una conversación cualquiera, es un llamado a renunciar a lo que te está alejando de mí. No estoy pidiendo perfección, sino sinceridad. Estoy pidiendo que tomes una decisión real y que esa decisión se viva, no solo se diga. Deja un comentario ahora declarando lo que estás listo para entregar. No importa si parece algo pequeño o demasiado grande. Lo importante es que reconozcas y declares. Escribe, confío y entrego. Cuando haces esto, algo comienza a cambiar. No porque escribir sea un ritual mágico, sino porque es un acto de fe. Y la fe es lo que mueve montañas.
transforma imposibles en realidad y abre caminos donde no había nada. Hay algo que quiero que entiendas. No todo retraso es un rechazo, pero tampoco todo retraso está dentro de mi propósito. Hay cosas que están esperando solo tu decisión. Es como una puerta que ya ha sido desbloqueada, pero que necesitas empujar para entrar. Yo ya hice la parte imposible, ahora te corresponde actuar. No se trata de lo que sientes, sino de lo que decides. Los sentimientos son inestables, pero tu decisión puede afirmar tus pasos. Elige lo que te estoy mostrando, elige lo que parece difícil, pero que sabes, en el fondo, que es lo correcto. Sientes que hay una resistencia, ¿verdad? Es como si algo te empujara hacia atrás cada vez que intentas avanzar. Esto sucede porque lo que tengo para ti es tan grandioso que hay fuerzas tratando de impedir que llegues allí. Pero yo soy más grande que cualquier resistencia. Soy quien rompe cadenas, deshace lazos invisibles y trae libertad donde había prisión. Pero esa libertad comienza con un acto tuyo, el acto de confiar. No te engañes pensando que todo depende de ti. Depende de tu decisión, sí, pero el poder para cambiar las cosas proviene de mí. Hay una promesa que necesita ser activada en tu vida, algo que te está esperando, pero que aún no ha sido liberado porque no te has posicionado. Esto no es una exigencia, es una invitación a alinearte con lo que ya he determinado. No fuiste creado para vivir estancado, para sobrevivir día a día sin propósito. Te hice para vivir en plenitud, para experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, para caminar en libertad. Pero esto solo ocurre cuando eliges alinearte conmigo. Esta elección es tuya. Piensa en tus relaciones, en tu familia, en tus proyectos. ¿Qué está fuera de lugar? ¿Qué necesita ser restaurado? Soy el Dios que restaura, pero muchas veces la restauración comienza con un corazón quebrantado y dispuesto. El orgullo, el rencor, la resistencia, todo esto son barreras que necesitas dejar atrás. Quiero que liberes perdón, que pidas perdón, que confíes en que soy capaz de reparar lo que está roto. Pero necesitas dar el primer paso. Ese paso es tu declaración de fe. Sé que estás cansado de luchar, de intentar, de esperar. Pero quiero recordarte que tu fuerza no está en ti mismo, está en mí. Y nunca fallo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Estoy trabajando, incluso cuando todo a tu alrededor parece caótico, estoy en control. Lo que quiero que entiendas es que el tiempo de actuar es ahora. El tiempo de confiar es ahora. Ya he preparado todo, pero necesitas entrar en ese lugar. No dejes para después lo que te estoy llamando a hacer hoy. Quiero que escribas aquí en los comentarios una palabra de fe, algo que declare tu confianza en lo que te estoy diciendo. Escribe, acepto el llamado. Cuando haces esto, estás respondiendo a lo que he puesto en tu corazón. Y cuando respondes, comienzo a actuar, no porque lo merezcas, sino porque soy fiel y siempre cumplo lo que prometo. Clama a mí y te responderé y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no sabes. Jeremías 33:3. Esta es mi promesa para ti. Pero para clamar necesitas estar dispuesto a abrir la boca, a declarar lo que hay en tu corazón. Esto no se trata de recitar palabras vacías, sino de conectarte conmigo de manera sincera. Cuando haces esto, accedes a un poder que está más allá de lo que puedes imaginar. Hay un camino delante de ti, un camino que he preparado, pero necesitas elegir caminar por él. No te preocupes por los desafíos. Ya he ido adelante y he removido los mayores obstáculos. No te preocupes por lo que las personas van a pensar. No tienen poder sobre lo que yo estoy haciendo en tu vida. Lo que importa es lo que eliges ahora. Elige confiar, elige obedecer, elige vivir la vida abundante que yo tengo para ti.
Todo comienza con tu decisión, y esa decisión debe tomarse ahora. Sientes el llamado en lo más profundo de tu corazón, como una voz suave e irresistible, diciéndote que ya no hay más tiempo para dudar. Esto no es fruto de la casualidad, ni de un momento de emoción. Es un encuentro con el destino que yo he preparado para ti. Cada segundo que pasa sin tu decisión es una oportunidad perdida de experimentar lo nuevo que estoy listo para hacer. No pienses que esto es algo pequeño. Lo que está delante de ti tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino todo a tu alrededor. Imagina por un momento cómo sería ver las puertas que has intentado abrir durante tanto tiempo finalmente abrirse de par en par. Imagina las relaciones restauradas, la paz que has estado buscando inundando tu mente y la certeza de que estás caminando en el propósito para el cual fuiste creado. Esto no es un sueño lejano, es una promesa, pero depende de un movimiento de tu parte. Hay una llave en tus manos y se llama fe. Hasta ahora has sostenido esa llave, pero no la has usado plenamente. Te estoy diciendo, ha llegado el momento. Úsala. ¿Te has dado cuenta de cómo la duda puede ser paralizante? Es como estar frente a una puerta abierta, pero no tener el valor de cruzarla. Lo que yo quiero para ti está al otro lado de esa puerta, pero necesitas dar el paso. No importa si no ves todo con claridad. Yo no te llamé para que veas cada detalle, sino para que confíes en que yo ya lo he visto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que necesitas está en mí, pero para experimentar eso, necesitas entrar. Si sientes que estás en un ciclo que no se rompe, hay una razón para ello. No es porque no seas capaz, ni porque yo me haya olvidado de ti. Es porque algunas cosas solo cambian cuando entregas el control. Mientras insistas en hacer las cosas a tu manera, estás limitando lo que yo puedo hacer. Es como intentar cruzar un río profundo mientras sostienes un equipaje pesado. Te estoy diciendo que sueltes ese equipaje, porque lo que yo tengo para ti no puede ser cargado mientras insistes en mantener lo que ya no te sirve. Piensa en las áreas de tu vida que parecen estar estancadas. Relaciones que antes eran tu fortaleza, ahora son fuente de conflicto. Planes que estabas seguro de que funcionarían se han estancado. El peso de las preocupaciones diarias, las noches en que no puedes dormir porque tu mente está llena de preguntas sin respuesta. Todo eso es el reflejo de algo que necesita ser alineado. No quiero que vivas así. Mi plan nunca fue dejarte atrapado en el miedo, la duda o la incertidumbre. Pero para cambiar eso, necesitas confiar en mí. Deja ahora en los comentarios aquello que sabes que necesitas entregar. Escribe como un acto de fe, una declaración de que estás listo para soltar lo que has estado sosteniendo y recibir lo que yo quiero darte. No importa si es una relación, una preocupación o un hábito que sabes que necesitas cambiar. Cuando escribes, estás diciendo, yo confío, yo entrego, estoy listo. Sé que algunas cosas parecen demasiado grandes para ser resueltas. Tal vez sea un problema de salud que ha persistido durante años, una relación familiar que parece irreparable o incluso algo dentro de ti que ni siquiera sabes cómo describir. Quiero que sepas que yo soy más grande que cualquiera de esos desafíos. Yo soy el Dios que resucita a los muertos, que trae a la existencia lo que no existe, que transforma lo imposible en realidad. Pero yo trabajo a través de la fe. Es tu fe la que activa mi poder en tu vida. Recuerda lo que está escrito. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esto no es solo un versículo. Es una verdad eterna que necesitas abrazar. Nada, absolutamente nada, puede impedir lo que yo tengo para ti cuando decides confiar. Pero mientras continúes atrapado en el miedo o la duda, estás dando poder a lo que no debería tener control sobre tu vida. Hay algo que necesitas entender.
Tus decisiones de hoy determinan tu mañana. Lo que decides ahora resonará en tu futuro y en el futuro de las personas que dependen de ti. No se trata solo de ti, se trata de aquellos que están conectados contigo, tus hijos, tu familia, incluso aquellos que te observan desde lejos. Cuando decides confiar en mí y ponerme en el centro de tu vida, estás cambiando el curso no solo de tu historia, sino también de la historia de todos a tu alrededor. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas cosas parecen tener un peso desproporcionado? Una crítica de alguien que te afecta más de lo que debería. Un error del pasado que aún te persigue, incluso si nadie más lo recuerda. Quiero liberarte de eso. Quiero que vivas en libertad, sin ser prisionero de lo que sucedió o de lo que las personas dicen. Pero para ello necesitas decidir ahora que esas cosas ya no tendrán poder sobre ti. Cuando entregas todo a mí, yo me encargo. Transformo lo que era motivo de vergüenza en motivo de gloria. Tomo lo que estaba roto y lo hago nuevo. Escribe aquí lo que estás listo para dejar atrás. Declara esto públicamente como un acto de fe, no porque yo lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Hay algo poderoso en decir, estoy dejando esto en manos de Dios. Esto es un testimonio de que confías en mí y estás listo para vivir lo que tengo para ti. Lo que quiero que entiendas es que no hay neutralidad en este momento. No decidir ya es una decisión y es la peor que puedes tomar. Cada día que pospones es un día en el que te alejas de lo que he preparado. Te estoy llamando a más, a mejor, a lo que está más allá de lo que imaginas, pero esto solo sucede cuando respondes. Cuando dices, sí, confío, sí, entrego, sí, actuaré. Sé que dar este paso puede parecer aterrador. Tal vez tengas miedo de fallar, miedo de arrepentirte, miedo de descubrir que lo nuevo es más desafiante que lo antiguo. Quiero que sepas que yo soy el Dios que sostiene. Cuando confías en mí, nunca estarás solo. Yo voy delante de ti, preparando el camino. Camino a tu lado, fortaleciéndote. Y vengo detrás, asegurándome de que nada que te amenace pueda alcanzarte. Esta es la promesa que te hago, y nunca rompo mis promesas. No dejes que el miedo te detenga, no dejes que la duda te paralice, no dejes que las voces a tu alrededor sean más fuertes que la mía. Te estoy llamando porque veo el potencial dentro de ti. Veo lo que aún no puedes ver. Veo la versión restaurada, renovada y fortalecida de quien fuiste creado para ser. Y todo esto comienza ahora con tu decisión. Declara tu confianza. Di en voz alta o escribe aquí, acepto el llamado de Dios. Porque cuando haces esto, estás activando algo poderoso. Estás permitiendo que lo sobrenatural entre en lo natural, que lo imposible se haga posible, que lo nuevo comience ahora. El tiempo de esperar ha terminado, el tiempo de actuar ha llegado. Confía, entrega y ve lo que haré. Ahora es el momento de abrir el corazón y ver con claridad lo que está en juego. No se trata solo de una petición o una dirección, es una oportunidad divina de transformación. Estás siendo llamado a un lugar donde el miedo y la duda ya no tienen poder sobre ti. Veo lo que no ves, conozco lo que aún no entiendes. Mientras intentas juntar las piezas del rompecabezas de tu vida, ya he terminado el dibujo completo. Lo que está en tus manos no es algo que debas resolver con la fuerza de tu brazo. Es algo que necesita ser entregado. Hay un peso que no fuiste hecho para cargar, y hoy es el día de dejarlo. Sientes en lo profundo de tu corazón que algo necesita cambiar. Hay una sensación de inquietud, como si el tiempo te estuviera diciendo que la espera no puede continuar. Y esta sensación no es un engaño, es una alerta. Lo he puesto en ti porque sé que mañana no puede ser igual a hoy. Hay situaciones que ya no pueden ser ignoradas, áreas que no pueden ser pospuestas.
Ya has visto lo suficiente para saber lo que necesitas hacer, y ahora lo que está delante de ti no es duda, sino decisión. La elección es tuya, pero estoy aquí para asegurar que, si confías, no hay forma de que salga mal. ¿Cuántas veces has intentado resolver todo solo? ¿Cuántas noches has pasado despierto tratando de encontrar soluciones? Incluso cuando parecía que tenías todo planeado, algo siempre se escapaba de tu control. Y esto no es porque hayas fallado, es porque estás tratando de luchar una batalla que nunca fue tuya. Yo soy quien lucha por ti, pero para eso necesitas llamarme al centro. Necesitas entregarme el mando. Es tu confianza la que abre el camino para mi actuar, y hoy quiero que digas, sí, confío. Escribe ahora en los comentarios lo que estás decidido a entregar. Declara con fe, porque lo que declaras con tus labios tiene poder. Di, entrego esto en manos de Dios, sea lo que sea, un problema familiar, una preocupación financiera, un sueño que parece distante. Confía en que soy capaz de hacer infinitamente más de lo que puedes pedir o imaginar. Sé que hay heridas en ti que parecen no sanar, palabras que han sido dichas, traiciones que han marcado tu alma, momentos que desearías olvidar. Pero esas heridas no son el final de tu historia. Quiero sanar lo que fue lastimado, restaurar lo que fue roto y traer belleza donde había dolor. Esto no significa que borraré el pasado, sino que lo transformaré. Tu historia no será marcada por el sufrimiento, sino por lo que haré a partir de él. Lo que era una cicatriz se convertirá en un testimonio de mi poder. Estás al borde de algo extraordinario, pero lo extraordinario exige valentía. Valentía para soltar lo que ha sido familiar, incluso si es incómodo. Valentía para dejar atrás lo que ya no sirve, incluso si ha sido parte de ti durante tanto tiempo. Valentía para dar un paso de fe, incluso sin ver todo el camino frente a ti. Recuerda, yo soy la luz para tus pasos y no necesitas ver todo el camino. Solo necesitas confiar en que sé a dónde te estoy llevando. Tal vez estés pensando, ¿es demasiado tarde? ¿He perdido ya las oportunidades? Escucha con atención. Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas. El tiempo no es un obstáculo para mí. Lo que parece perdido puede ser recuperado. Lo que parece un final puede transformarse en un comienzo. Quiero que creas que no hay límite para lo que puedo hacer. Lo que necesito de ti es tu entrega, tu sí. Entrega tu camino al Señor. Confía en Él y Él lo hará todo. Estas palabras son la base de lo que te estoy diciendo ahora. Entregar no se trata de rendirse, se trata de confiar. Confiar en que soy capaz, que soy fiel, que soy bueno. Cuando entregas, quitas el peso de tus manos y lo pones en las mías. Y en mis manos todo encuentra propósito, dirección y vida. Sabes que hay cosas en tu vida que están desalineadas. No es porque no lo intentaste. Es porque algunos alineamientos solo pueden suceder cuando yo estoy en el centro. Hoy es el día de poner las cosas en su lugar. No con promesas vacías, sino con acciones concretas. Tal vez signifique perdonar a alguien que te lastimó. Tal vez signifique pedir perdón. Tal vez signifique dejar atrás un hábito, una relación o un pensamiento que te ha alejado de mí. Sea lo que sea, sabes lo que es. Y estoy aquí para ayudarte a dar ese paso. Escribe ahora en los comentarios lo que estás decidido a cambiar. No tengas miedo ni vergüenza. Cada palabra escrita es una semilla de fe y yo soy quien hace que esa semilla crezca. Declara, hoy elijo confiar, porque cuando haces esto, estás abriendo la puerta a lo sobrenatural. Sé que algunas situaciones parecen ser más grandes de lo que puedes soportar, pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy a tu lado en cada paso. Cuando estás débil, yo soy tu fuerza. Cuando estás perdido, yo soy tu guía.
Cuando sientes que no hay salida, yo soy la puerta. Lo que te pido ahora no es perfección, sino disposición. No espero que tengas todas las respuestas. Espero que confíes en quien las tiene. No permitas que las voces a tu alrededor te desvíen de lo que estoy diciendo. Algunas personas pueden cuestionar, criticar o incluso tratar de desanimarte. Pero ellas no conocen lo que yo conozco. No saben los planes que tengo para ti, los sueños que he puesto en tu corazón, los milagros que ya he preparado. Escucha mi voz por encima de todas las demás. Soy quien te llama por tu nombre, quien te conoce más profundamente de lo que tú mismo te conoces. Y lo que tengo para ti es bueno, perfecto y agradable. Ahora es el momento de decidir. No mañana, no más tarde, sino ahora. Lo que tengo para ti está esperando tu respuesta. Confía, entrega, actúa. No es el fin, es el comienzo de algo que transformará todo. Declara tu fe, escribe lo que hay en tu corazón y mira lo que haré. Cada palabra que llega a ti ahora tiene un propósito claro: despertar tu corazón a la realidad de que el tiempo no espera y que lo que está en juego es mucho mayor de lo que imaginas. Este momento no es común. Ha sido diseñado para ser un divisor de aguas. Veo cuánto has luchado, cuánto has cargado solo y cuánto has intentado ocultar esto incluso de ti mismo. Pero ha llegado el momento de parar y escuchar, no como una simple sugerencia, sino como un llamado divino que resuena para cambiarlo todo. Hay decisiones que has estado posponiendo por miedo, dudas o por la sensación de que el momento adecuado aún no ha llegado. Pero quiero que sepas, el momento adecuado es ahora. La espera de un escenario perfecto ha sido la excusa que te mantiene atrapado en el mismo lugar. Mientras miras las circunstancias a tu alrededor, tratando de calcular el mejor momento, te digo que la respuesta está en tu acción de fe y no en las condiciones externas. Cuando das el primer paso, lo imposible comienza a moverse, porque soy quien sostiene. ¿Te has dado cuenta de cómo las cosas a tu alrededor han mostrado señales? Nada sucede sin razón, y lo que estás viviendo ahora es un mensaje claro de que ya no puedes ignorar el llamado. Las dificultades, las frustraciones, los momentos de silencio, todo esto apunta a una única verdad. Necesitas actuar. Quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre esto. ¿Qué te ha hecho dudar? ¿Es el miedo a fallar? ¿Es la sensación de que no tienes suficientes fuerzas? ¿O es la duda de que realmente haré lo que prometí? Quiero decirte algo muy importante. Ninguna de estas razones es mayor que mi poder. Deja aquí en los comentarios una palabra de decisión. Declara que estás listo. Escribe algo como: hoy elijo confiar en Dios y actuar. Haz esto no solo como un gesto, sino como un hito espiritual. Algo poderoso sucede cuando confiesas con tus labios aquello que está en tu corazón. Esta simple acción tiene el poder de transformar tu vida, porque es una declaración pública de que te estás alineando con lo que estoy diciendo. Veo tus pensamientos y conozco tus intenciones. Incluso cuando intentas disimular ante los demás, sé exactamente lo que está en el fondo de tu alma. Has pedido ayuda, has orado por respuestas, has clamado por cambios. Pero quiero que entiendas que las respuestas no están tan distantes como parecen. Están esperando tu decisión de confiar y avanzar. No esperes a que todo esté perfecto para actuar. Soy quien transforma el caos en orden, el dolor en propósito y el vacío en plenitud. Todo lo que necesitas hacer es permitirme. Tal vez te sientas cansado de esperar, como si hubieras gastado todas tus fuerzas y aún así nada cambiara. Pero ten en cuenta esto: nunca dejo de trabajar. Incluso cuando no te das cuenta, estoy preparando algo extraordinario.
Las puertas que crees que están cerradas pueden abrirse en un instante, pero para eso necesitas entregarme las llaves. Algunas cosas solo cambian cuando decides soltar lo que tienes en tus manos y confiar en que soy capaz de hacer infinitamente más de lo que pides o imaginas. Recuerda lo que dije en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es para un día distante, es para este momento. Es una garantía de que no necesitas temer lo que está por venir, porque estoy a tu lado en cada paso. Pero la fuerza que te doy solo se manifiesta cuando das el primer paso. Es en el movimiento donde mi poder se revela. Sé que hay personas a tu alrededor que han dificultado tu camino. Palabras de duda, críticas disfrazadas de preocupación o incluso actitudes que te alejan de lo que tengo para ti. Pero quiero que sepas, nadie puede impedir lo que he planeado. Las opiniones de los demás no tienen el poder de cambiar mi propósito para tu vida. Lo que espero de ti es que te concentres en mi voz y no en lo que otros están diciendo. Soy quien conoce el principio y el fin, y mi voluntad siempre prevalece. Escribe ahora en los comentarios lo que crees que necesita cambiar. No pienses que esto es pequeño o insignificante. Cuando verbalizas tus intenciones, estás declarando tu confianza en mí. Di algo como: entrego mi futuro en las manos de Dios. Hazlo con fe, porque cada palabra es un ladrillo en la construcción de algo nuevo. Los cambios que deseas no comienzan con grandes acontecimientos externos, comienzan dentro de ti. Quiero transformar tu corazón antes de transformar tus circunstancias. Quiero alinear tu mente con mis pensamientos, porque mis caminos son más altos y mis planes son mayores que todo lo que puedes imaginar. Esto no significa que será fácil, pero significa que valdrá la pena. Lo que estoy pidiendo no es perfección, es entrega. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas cosas en tu vida parecen estar atascadas? Como si algo invisible te impidiera avanzar. Esto sucede porque hay cadenas espirituales que necesitan ser quebradas. Soy quien rompe cadenas, destruye lazos y abre puertas donde antes solo había paredes. Pero estas cadenas solo se rompen cuando decides confiar completamente, no con palabras vacías, sino con un corazón dispuesto a ponerme en primer lugar. Sé que el futuro parece incierto, pero quiero que sepas que ya estoy allí. Conozco cada detalle, cada curva del camino, cada obstáculo que enfrentarás. Y ya he preparado todo lo que necesitas para vencer. La única cosa que falta es tu decisión de confiar. Cuando te rindes, activas el poder que ya he puesto a tu disposición. Es como abrir una compuerta que estaba reteniendo una corriente de bendiciones. Pero esa compuerta solo se abre cuando entregas el control. Ahora es tu hora. No permitas que el miedo o la duda roben lo que tengo para ti. Lo que te estoy ofreciendo no es algo pasajero, es eterno. No es algo que puedes perder, es algo que transformará tu vida para siempre. Escribe, declara, confía. Estoy listo para actuar. La cuestión es, ¿estás listo para dejar que yo sea el centro de todo? Ahora es el momento de actuar. Este mensaje llegó a ti porque Dios está moviendo algo poderoso en tu vida y tu decisión hoy es el primer paso hacia la transformación. Si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también necesita escuchar esta verdad y suscríbete para seguir recibiendo palabras de dirección, fe y aliento. Cada acción tuya aquí es una declaración de que eliges caminar en el propósito divino. Mantente conectado porque hay mucho más preparado para fortalecer tu jornada. Dios está trabajando y tú eres parte de este plan.